versículos. Muy bien, tal vez, yo no sé si van a poder leer todos los versículos, porque vamos a usar la Biblia hoy. Amén. Entonces, si no pueden ver todos los versículos tan rápido, usted puede escribir en un papel o en una página de su Biblia los versículos que vamos a ver. Pero primero oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, por tu ayuda, Señor. Oh Dios, que nos ayude, por favor. Te queremos, te amamos. Oh Dios, queremos amarte más. Gracias por haber tenido misericordia en nosotros. Gracias por derramar tu sangre preciosa para que podamos ser libres de nuestros pecados y salvos de nuestros pecados y vivir en victoria, con paz y gozo y amor y todo lo demás que nos da. Cada dádiva buena. Y para llevarnos a Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos hoy, los que están escuchando por su teléfono o computador, y los que están aquí, Señor, y los que están en Bogotá y en otras ciudades también, Señor, pedimos tu ayuda. Ayúdame a mí también tener lo especial de Dios que necesitamos para predicar y para recibir también. En nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas veces cantamos de la sangre de Cristo Jesús, ¿de verdad? Cantamos de la sangre de Cristo Jesús. Y la gente en la iglesia, los cristianos hablamos, y los pastores hablamos de la sangre de Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué es tan importante la sangre de Cristo Jesús? Hace años yo escuché a un anciano, o una anciana, yo creo que fue una anciana, decir, también una anciana dijo, en los próximos días, las iglesias van a hablar menos y menos de la sangre de Cristo Jesús. Porque tal vez no es algo tan fácil recibir para los pecadores. Pero hermanos, es algo muy importante. Sin la sangre no estaríamos aquí salvos en Cristo Jesús. Cristo dio su todo. Cristo dio su todo para que nosotros podamos tener todo de Él. Gracias a Dios. Todas sus bendiciones. Entonces, cuando Él dio su todo, eso incluyó su sangre. Decimos, Él me dio un regalo tan bonito. Me dio tal vez 100,000 pesos. Qué bonito. ¿Quién quiere darme 100,000 pesos? Nadie. Está bien. Pero me dio algo tan bonito. Pero cuando decimos, Él me dio todo, ¿era todo? Si Cristo dio todo, hasta su vida, derramó su sangre para nosotros. Y lo hizo para cumplir la voluntad de su Padre, porque antes del mundo, antes del tiempo, Dios Todopoderoso decidió, el Trino Dios decidió en un plan, formó un plan para salvar a nosotros, porque ellos sabían después de la creación que íbamos a pecar y ser perdidos y condenados. Entonces ellos quisieron rescatarnos y tener comunión con Él y compartir con sus bendiciones y su amistad y su presencia. Entonces ellos hicieron antes de todo en este plan que Cristo iba a venir, que el Verbo iba a venir como Jesús. Y era Jesús. Se puso hombre y también con sangre y carne, y derramar su sangre para que nosotros podamos ser salvos. Desde Antiguo Testamento vemos sangre por todo el Antiguo Testamento. Ellos no podían ser perdonados sin derramar sangre de un cordero o algo, buey. Entonces ellos tuvieron que derramar sangre, pensando en la sangre preciosa de Cristo Jesús que iba a venir para ellos, aunque no entendían todavía. Y también para poder llegar al Padre, para poder ser salvos de nuestros pecados, para poder ser santificados por completos y andar en la santidad y vivir santos y disfrutar su presencia, se necesita algo precioso, tan importante, la sangre de Cristo Jesús. 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:13, disculpe. Voy a leer unos versículos de ese tema y después arrancamos para ver más versículos. Amén. 1 de Pedro
1:13. Comenzamos leyendo la palabra de Dios en este versículo. Ok, ahí está. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Piensen esto, entiéndelo. Sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estamos viviendo en aquel día. Estamos esperando el día cuando Cristo sea manifestado. Entonces debemos ser sobrios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, en pecado, ¿sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está dándonos mucha instrucción. Y luego vemos cómo cumplimos esas instrucciones. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya, Dios nos amó de tanto. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces, qué bonito. Toda la historia venía a este punto, que Cristo iba a derramar su sangre para que nosotros podamos cumplir con el mandamiento de Dios: sed santos, porque yo soy santo. Queremos ver algunas cosas importantes de la sangre de Cristo Jesús. En el principio yo les dije, ¿por qué es tan importante hablar de la sangre de Cristo Jesús? ¿Por qué la sangre de Cristo Jesús es tan importante? Muchas veces pasamos por encima de esta importancia. El otro día Pastor Carlos Eisner estuvo predicando y él dijo algo que me impactó. Él dijo, el amor para la sangre de Cristo Jesús y el hablar mucho de la sangre de Cristo Jesús solamente viene por una obra que solo Dios puede hacer. Es decir, solo Dios me puede dar un amor para la sangre, así que siempre estoy hablando de la sangre de Cristo Jesús y pensando en el poder de la sangre de Cristo Jesús y pensando en lo que hace la sangre de Cristo Jesús. Y estoy predicando de la sangre de Cristo Jesús y enfocando en esa importancia. Y es una obra de Dios, es amor. Y yo quiero, cuando Él dijo eso, yo pensé, yo quiero amar la sangre de Cristo Jesús y reconocer la importancia de eso. Entonces vamos a ayudarnos con la ayuda de Dios, que Dios nos ayude a entender por qué es tan importante la sangre de Cristo Jesús. En Juan 6, 23 y luego 24. En Juan 6, 53, disculpe. Juan 6:53 nos dice que la sangre de Cristo Jesús nos da vida. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebereis su sangre, no tendréis vida en nosotros. Vida. No, ni puede vivir. No puede ni vivir sin la sangre de Cristo Jesús. Y luego en 6:54, en el versículo siguiente dice algo más. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré, en el día postrero. Entonces la sangre nos da vida y vida eterna.
Entonces yo estoy aquí por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y estoy esperando aquel día cuando Cristo me va a resucitar de la muerte y será hecho por la sangre, por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Porque si estoy en Cristo y he bebido de su sangre, por supuesto no es algo literal, es algo espiritual. He bebido pero sí es literal en la forma que tomamos de la Santa Cena también. No indignos, porque es algo impresionante de importancia, pero es decir que he bebido de jugo y comida de pan, y es un símbolo, y espiritualmente es lo hecho de recibir de Cristo Jesús, de su sangre. Y porque estoy viviendo en Cristo y se aplicó su sangre en mi vida, me limpió por el poder de su sangre, después de haber muerto. En el postrer día, cuando toca la trompeta, gracias a Dios, mi cuerpo, en una forma u otra, yo no sé cómo, mi cuerpo, Dios va a hacer mi cuerpo algo espiritual y me voy. Amén. Para estar con Cristo para siempre, con vida eterna. ¿Y cómo? Por la sangre de Cristo Jesús. Seguimos. La sangre de Cristo Jesús también nos va a rechazar, nos va a causa que seamos rechazados, es decir, nos trae juicio encima de nosotros, o puede traer juicio encima de nosotros, si no somos dignos. Hechos 5, vamos a Hechos 5, versículo 28, diciendo: nos denunciamos estrechamente. Bueno, los líderes de la iglesia falsa de los judeos, después de la crucifixión de Cristo, quisieron que nadie cree en Cristo Jesús, y ellos amenazaban los discípulos y todos para no predicar, diciendo: nos denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre de Cristo Jesús. Y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina de Cristo, del cristianismo, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Es decir, ellos fueron condenados por la sangre de Cristo Jesús. Ellos mismos dijeron que la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y luego ellos sabían por la predicación que eran culpables. La sangre de Jesús los estaba condenando, y en unos pocos años, en el año 70 después de Cristo, cumplió ese temor de ellos, cumplió, y la sangre de Cristo Jesús los condenó, porque ellos dijeron que la sangre de Cristo sea sobre nosotros y nuestros hijos, y ellos murieron cuando Roma llegó para matar a todos en Jerusalén. Sino los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús escaparon. Dice un historia cristiano dice que ningún cristiano murió en esta batalla, porque ellos creyeron lo que Cristo Jesús había dicho: cuando vea alrededor de Jerusalén los ejércitos, y cuando vea abominación en el templo, huye a las montañas. Y ellos vieron y huyeron, y unos días después o semanas después quemaron todos adentro, atrapados adentro. Pero la sangre de Jesús nos puede condenar. Oh, hermanos, vamos a vivir dignos de beber de la copa de Cristo Jesús. Yo no quiero vivir indigno, yo no quiero ser un pastor indigno, yo no quiero ser un padre indigno, yo no quiero ser un cristiano, un hijo de Dios indigno. Yo quiero vivir dignamente, porque me llamó y me contó digno de predicar y de vivir para Él. Gracias a Dios. Y a usted también le había llamado, Él le ha llamado, y queremos vivir dignos de Él, de su sangre también, porque derramó su sangre. Oh, yo no quiero que sea en vano para mí, y para ti tampoco. La sangre de Cristo Jesús es tan importante porque compró la iglesia de Dios. La sangre de Cristo Jesús compró la iglesia de Dios. En Hechos capítulo 20, Hechos 20, 26 o 28. Por tanto, mirad por vosotros, y por tanto el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Hechos 20:28. Vea cuando yo leí este versículo esta mañana, me dio casi temor. Porque la iglesia es tan bonito, es tan precioso a Dios. El rebaño de las ovejitas, ustedes son tan preciosos a Dios que derramó su sangre para ganarles, para comprarles, para que ustedes sean de Él, pertenezcan a Él. Entonces que Dios me ayude a ser un pastor tan fiel como Él también, para mostrar la importancia de la iglesia. Porque están ustedes congregaciones y iglesias, ustedes tan importante a Dios que Él ganó a usted con su sangre. La sangre de Jesús es algo tan bonito porque ganó a la iglesia de Dios. Y también es importante porque por fe en su sangre, Cristo calma la ira de Dios. Calma la ira de Dios. Es decir, Cristo es nuestra propiciación. Vamos a Romanos 3. Romanos 3 y versículo 25. La sangre de Jesús es tan importante porque calmó la ira de Dios. Amén, porque calma la ira de Dios contra nosotros pecadores. Porque Dios no puede permitir que el pecado esté con Él. Y con la sangre de Jesús, nosotros podemos ser salvos de nuestros pecados, limpios, para no tener la ira de Dios contra nosotros. Romanos 3:25, al cual Dios puso como propiciación, ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Amén, propiciación por fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a ver pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias a Dios por la sangre de Jesús, por fe en la sangre. Dios puede pasar encima por su historia por alto, y por alto, y ya ustedes salvos, porque ya no andan en las tinieblas como antes, pero ya están caminando con Dios, obedeciéndole con fe en Cristo, en la sangre de Jesús que le limpia. Gracias a Dios. Gracias a Dios, y somos limpios. Bueno, la sangre de Jesús es tan importante porque también nos justifica. Romanos 5:9. 5:9a. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, la sangre de Jesús. Entonces, su sangre nos justifica y también nos salva de ira. En segunda parte de este versículo. Luego mucho más ahora justificados en su sangre, pues seremos salvos de la ira. Por Él, por la sangre de Jesús, somos salvos de la ira que está contra a cada persona por sus pecados. Por cuantos todos pecaron y son destruidos de la gloria de Dios, pero Cristo derramó su sangre para lavarle. Amén. Para lavarle de todo pecado, para que sea perdonado, limpio, puro, y Dios le puede mirar y decir, es mi hijo amado. Amén. Sin ira contra nosotros. Y también la sangre de Jesús es tan importante porque nos da comunión unos con otros, con la congregación de la iglesia, con la iglesia verdadera. Vamos a ver en versículo 1 de Corintios 10:18. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es comunión? ¿Qué es la comunión? Es decir, de muchos hechos, hecho uno. Hecho uno de muchos. Comunión significa ser uno. Entonces, veamos otra vez. La copa de bendición bendecimos, es decir, la sangre de Jesús, es la comunión de la sangre de Cristo. Voy a ver. De muchos hizo uno.
de muchos hace uno. Entonces tenemos comunión unos con otros porque tenemos por la sangre de Cristo Jesús. Y también en versículo 25, también la sangre de Cristo Jesús es tan importante porque nos da un pacto, un nuevo pacto, un testamento. 1 Corintios 11, 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. El nuevo pacto en mi sangre, o decimos Nuevo Testamento. En su Biblia usted tiene antes, aparte enfrente de la Biblia, la mayoría se llama Antiguo Testamento. Testamento significa pacto. La segunda parte de su Biblia se llama Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento eran leyes escritos por Moisés y otros hombres santos movidos por el Espíritu de Dios, y leyes para guardar, para llegar a Dios. Leyes para guardar, para llegar a Dios. Pero ya hay un nuevo pacto. Ya no guardamos leyes como matar a corderos y todo eso para llegar a Dios. Ya nosotros llegamos a Dios por medio de Cristo Jesús. Y tenemos un nuevo pacto. Y los pactos son hechos en aquellos días con sangre. Ellos mataron un animal o algo para hacer un pacto. Entonces Cristo hizo un nuevo pacto con nosotros y Dios con su sangre. Y es tan importante. Ese pacto es algo de gracia, algo de privilegio, algo de beneficio. Podemos vivir mejor que los del Antiguo Testamento por la gracia de Cristo Jesús y por amor. Antes guardábamos leyes, pero ya tenemos el Espíritu Santo que nos da mucho amor para Él y para otros también. Entonces estamos en un nuevo pacto por la sangre de Cristo Jesús. Podemos recibir de sus beneficios por la sangre de Cristo Jesús. También la sangre de Cristo Jesús es tan importante porque nos redime. O es decir, comprarnos de esclavitud o comprar nuestra libertad. Efesios 1:7. Efesios 1:7, y no vamos a leerlo, pero también puede escribir Colosenses 1:14. Pero en Efesios 1:7 dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Redención, es decir, ser redimidos. Redimir es cuando había un esclavo en esclavitud y él quiso ser libre, pero era un esclavo por deuda o algo. Entonces alguien tuvo que pagar el precio de un esclavo para hacerle libre. Entonces Cristo pagó el precio porque éramos esclavos en pecados y delitos, y Cristo pagó el único precio que nos puede comprar del diablo y del pecado: la sangre de Cristo Jesús. Y Cristo con su preciosa sangre nos compró y nos hizo libres para poder andar en Cristo Jesús y en la verdad, con gozo, con libertad y con la libertad de hacer ¿qué? ¿Libertad de pecar? No, libertad de vivir como queremos vivir y como Dios nos manda vivir. Muchos en el mundo quieren hacer lo bueno, pero no pueden porque son esclavos. Pero ya tenemos libertad y Dios nos dio libertad. Vivir rectos. Ya puedo porque Dios me da su poder. Amén. Entonces la libertad de la gente es una doctrina de diablos. Del diablo, cuando la gente dice es que la libertad cristiana me libera a pecar porque hay gracia. No, hermano, está equivocado. Es que los pecadores saben lo que deben hacer. Muchas veces ellos saben, pero no pueden porque son esclavos y ellos siguen pecando todos los días. Fornicación, muchas cosas, homosexualidad, robar codiciar, llevar falso testimonio y no amarle a Dios o tener ídolos, lo que sea que está escrito en la Biblia. Pero ellos saben lo que deben hacer, pero no pueden cambiar. Ellos siguen adulterando todas las semanas o todos los años,
siguen en adulterio, fornicación, lo que sea, robando, no pueden escapar porque son esclavos. Pero Cristo vino para darnos libertad, ya vivir como queremos, vivir como debemos, vivir como Dios nos manda. Y somos libres del diablo, somos libres del pecado y podemos, porque Cristo nos compró, nos redimió, gracias a Dios. Ya no somos esclavos. El precio era la sangre de Cristo Jesús. También la sangre de Cristo Jesús nos da perdón de pecados. Efesios 1:7b dice la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Es decir, ya somos perdonados. Gracias a Dios. Perdonados por su gracia, por su sangre. También lo mismo en Colosenses 1:14, pero no vamos a 1:14 porque es casi igual versículo. Y también la sangre de Jesús nos lleva a los que son lejos de Dios, los lleva a cercano a Dios, cercano a Dios. Efesios 2:13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Disculpe, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Oh, hermanos, ya no es lejos de Dios, lejos, apartados de Dios. Recuerden que lo que Él va a decir algún día, apartados de mí, hacedores de iniquidad. La iniquidad nos aparte muy lejos de Dios. Pero ya, por la sangre de Jesús, llegamos a Él y somos perdonados, gracias a Dios. Perdonados, cercanos a Él, como Padre, Hijo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Cercanos a Dios. Seguimos porque hay varios más. Seguimos con prisa. Entonces, también la sangre de Jesús nos da paz. Colosenses 1:2 dice, disculpe. Colosenses 1:20 dice, y por Él y por reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Paz, pacificando. Entonces, la sangre de Cristo Jesús lleva paz. Este mundo está buscando paz. Las naciones están buscando paz. Muchas personas están buscando paz en su país, en su hogar, en su corazón, en su vida. No tienen paz. No hay paz, dice el Señor al pecador. Están buscando paz, pero el paz viene por la sangre de Cristo Jesús, pacificando al mundo, al hombre, a todo lo que necesite paz. Puede tener paz por la sangre de Cristo Jesús. Y también la sangre de Cristo Jesús es tan importante porque con sangre entró en el lugar santo. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, Hebreos 9:12, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Yo no entiendo las cosas del cielo, pero las cosas en el mundo son una muestra, una forma de lo que está en el cielo. Y como el templo, el tabernáculo tuvo un lugar santo, afuera, adentro, y el lugar santísimo también hay algo en una forma espiritual, algo en el cielo. Y Cristo con su propia sangre entró una sola vez, no cada domingo, no cada sábado, no cada misa, una sola vez, para siempre. Una vez para siempre entró en el santuario con su sangre para comprar nuestra redención. Gracias a Dios. Muy bien, seguimos. La sangre de Cristo Jesús es tan importante porque purifica a mi conciencia para servirle a Dios. Hebreos 9 y versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo Jesús? 13 dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de becerra
rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que serváis al Dios vivo. Oh, gracias Señor por su sangre. Gracias a Dios por su sangre. Él derramó su sangre, pero entró en el lugar santo una sola vez para limpiarnos, gracias a Dios, y para purificar mi conciencia para poder servir a Dios. En el mundo no puede servir a Dios, no tiene buena conciencia. Su conciencia está muro y violada y está ¿cómo se dice? Está sucio su conciencia y no puede servir a Dios con manos sucios. Pero Cristo nos limpia nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra conciencia y nuestro pasado, todo mi ser y toda mi vida. Soy limpio para poder servir a Dios como Él quiere. Amén. Entonces sirve a Dios como Él quiere porque es limpio en Cristo, gracias a Dios. Rápido, hay pocos más. Dice la palabra de Dios, la sangre de Jesús es tan importante porque nos permite a mí, a usted, entrar en el lugar santo. Hebreos 10:9. Lo escribí incorrecto porque no está 10:9. Tal vez 10. Ahí está, 19. A veces mi dislexia me causa problemas. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, de Jesucristo. Hermanos, sin la sangre de Jesús, ni podemos llegar a la presencia de Dios, ni podemos orar. Pero por la sangre, tú puedes orar, tú puedes entrar en su presencia y estar, como cantamos, ¿quién puede entrar en tu presencia? Los de limpia manos. Pero ¿cómo limpio sus manos? Con la sangre de Jesús. Oh, doy gracias a Dios por el día cuando Dios me limpió. Yo era niño cuando llegué a Dios y dijo, Señor, perdóname de mis pecados. El predicador predicó que tenemos que ser salvos de nuestros pecados. Y ven a Jesús y Él te salvará. Y como un niño yo llegué enfrente y oré y Dios me salvó, gracias a Dios. Me dio nueva vida en Cristo y ya hoy puedo entrar en su presencia por la sangre de Jesús. Y luego dice también la sangre de Jesús es importante porque puede llevar algo impresionante. Hebreos 10:29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios tuviere por munda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es muy importante porque realmente nos lleva a condenación. Sí. A la condenación si nos trata como algo de nada, como algo no importante. Oh Dios, ayúdanos. También la sangre de Jesús es importante porque la sangre de Cristo Jesús habla mejor que la de Abel. Amén. La de Abel, realmente la Biblia no entiende eso, pero la Biblia nos enseña que la sangre de Abel habló de la tierra. Recuerda la historia cuando le mató su hermano. Y la sangre le habló, pero la sangre de Jesús también habla. A ver, hay una canción que cantamos, un himno que cantamos en inglés, yo creo que es en inglés, como hay una fuente, habla de la fuente, está hablando de que sale de Calvario, es decir, la sangre, agua. Hay un precioso manantial. Sí, yo creo que está en esa canción que dice, en inglés por lo menos dice que la sangre habla y nos perdona, nos habla. Habla la sangre de Cristo Jesús, habla mejor que la de Abel y nos perdona, gracias a Dios. Perdonado es, aleluya, consumado es, gloria a Dios. Mi hijo es, o mi hija es, gloria a Dios. Somos, el Espíritu habla también a nosotros que somos hijos de Dios, gloria a Dios.
La sangre de Cristo Jesús es tan importante también porque nos santifica. Hebreos 12 y versículo... Hebreos 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es algo importante, algo impresionante, porque antes llevaron los animales, los cuerpos de los animales antes afuera de la ciudad. Por ejemplo, Hebreos 13, 11, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es medida por el pecado en el santuario, por el pontífice, son quemados fuera de real. Es decir, llevaron los cuerpos de los animales sacrificados afuera. Y recuerda lo que pasó con Cristo Jesús. Le llevó afuera con la cruz para crucificarle. Y recuerda después, llevó su cuerpo a un lugar afuera y lo enterró. Pero hermanos, la tumba no lo pudo sostener. Amén. Porque Cristo venció la muerte con su sangre. Amén. Hay poder. Y con el Espíritu de Dios venció. Entonces, pero le llevó afuera para que nosotros podamos ser santificados. Yo quiero preguntarle algo. Después de haber creído en Cristo Jesús como su Salvador, después de conocer a Cristo Jesús como su Salvador, una vez también, después, Dios le había santificado por completo. Cuando es algo bíblico, ese sermón no es pero yo recuerdo también el día cuando Dios me ayudó a ser santificado por completo. Yo era cristiano, caminando en toda luz, ayunando. De hecho, ayuné 40 días y noches con solo agua, pero no me santifica, porque ¿qué nos santifica? La sangre de Cristo Jesús. Era cristiano, hijo de Dios, y Dios comenzó a mostrarme en mi corazón que Él quiso purificar a mi corazón. Él quiso llenarme con su Espíritu Santo, bautizarme con su Espíritu Santo. Y ese no estoy hablando de hablar en sonidos no entendibles. No estoy hablando de brincar. Estoy diciendo cuando llega el momento, cuando Dios hace un milagro por fe en su sangre, cuando Dios hace un milagro a su Hijo, para su Hijo, y llena su corazón con su Espíritu, le purifica del pecado innato, no de pecados porque ya no está pecando, de pecado innato porque nacimos destruidos de la gloria de Dios. Entonces Dios me habló que yo quiero santificarlo por completo. Ya es santificado hasta un punto, pero yo quiero que sea lleno con el Espíritu Santo, que sea bautizado con mi Espíritu Santo, lleno con amor perfecto, lo que sea. Y yo comencé a orar y pedir, y Dios, después de como 3 días de pedir y orar y caminar, ir al trabajo, lo que sea, Dios me dio testimonio que tú eres santificado por completo. Tú eres... fue un hecho de fe, y yo vi una diferencia en mi vida cristiana. Antes era cristiano, sí, caminando a luz, sí, viviendo puro, sí, pero después había más poder, más fe, y más paz, y más de todo el fruto del Espíritu. Antes tenía el fruto del Espíritu, antes había fe, pero ya más. Antes había paz, pero ya más. Antes había amor, pero ya más. Mi pregunta para ustedes, que si usted eres santificado por completo, le había pasado también. Dios tenía su obra para ti, y es algo tan importante que Cristo derramó su sangre para que seamos así. Porque dice la palabra de Dios, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para santificarle, no hasta un punto, pero completamente santificarle, enteramente santificarle. Y también la sangre de Cristo Jesús es tan importante porque también nos hechos elegidos. 1 de Pedro 1, 2, dice, sino con la sangre, 1, 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Gracias a Dios. Es decir, Cristo sufrió para todos.
murió para todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Para todo el mundo. Pero fue hecho con la sangre. Y solamente los que reciben la sangre de Cristo Jesús con fe en su corazón pueden ser uno de los elegidos. Los que no quieren la sangre de Cristo Jesús, los que no creen en la sangre de Cristo Jesús, no pueden ser elegidos. La elección viene por la sangre de Cristo Jesús. Se había aplicado en su vida la sangre de Cristo Jesús. Le había perdonado y santificado. Oh, hermano, Dios quiere que sea elegido. Dios sabe quién es. Pero usted también tiene la decisión poner su fe en Dios y creer en la sangre de Cristo Jesús. Y también la sangre de Cristo Jesús es tan importante que nos hace aptos, o por lo que dice la Biblia, perfectos para hacer su voluntad. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testimonio eterno. Y dice, os haga aptos, en versículo 21, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo. Entonces, ¿y cómo? Por la sangre del testamento eterno. Entonces, por la sangre Dios nos hace aptos a hacer su voluntad, o como dice en inglés, perfectos para hacer la voluntad de Dios como quiere. Entonces también la sangre de Jesús es tan importante porque nos rescató la sangre. 1 de Pedro 1:18, elegidos según, como leímos, 18. 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Cristo vivió así y murió derramando su sangre para que también yo y usted vivamos sin mancha y sin contaminación, porque cuando la sangre de Cristo Jesús nos limpia. Nos limpia por completo. Dios no nos limpia con su sangre para seguir poco limpio, poco inmundo. No, limpia. Amén. La sangre de Cristo Jesús es tan precioso, tan poderoso, que nos rescató y nos limpia para ser santos. Los que no creen en la santidad, los que dicen que no es santo, solamente Dios piensa que es santo por la sangre, ellos no entienden la Biblia, porque cuando Dios dice que algo es algo, es algo. Lo es. Si Dios me dice que soy santo, no es una mentira. Lo soy. Soy santo. Y el fruto de mi vida muestra que soy santo. No es que Dios me dice es santo, pero yo sigo fornicando, yo sigo robando, yo sigo mintiendo. No, eso es una mentira también. Es decir, que si Dios me hace santo, yo soy santo y muestro con mi vida, como dice Santiago. ¿Tienes fe? Entonces muestra su fe con sus obras. Oh, hermano, pero no es una obra, obrando, intentando. Es algo que fluye del corazón. Un manantial limpio, fluye aguas vivas de Cristo Jesús. Oh, hermanos, la victoria viene de Cristo en ti y en mí, gracias a Dios, por su sangre. La sangre de Cristo Jesús nos limpia. Como dice primera de Juan, podemos escribir 1 de Juan 1:9. Dice, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Como dice Juan 1:7, tenemos comunión entre nosotros, como vimos antes, y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, gracias a Dios. Y también no solamente nos limpia, pero también nos lava también. Tal vez igual, tal vez diferente, pero nos lava. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, lindo, escucha, el testimonio fiel,
el primogénito de los muertos, y primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado nosotros de nuestros pecados con su sangre. No solamente a nosotros, pero de cada lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico. Por eso cantamos de la sangre, también al cielo también. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, y de todo el linaje y lengua y pueblo y nación nos ha alabado, gracias a Dios. Y le dije en Apocalipsis 7:14, y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: esos son los que han venido de gran tribulación, y puede ser nosotros también, quién sabemos. Debemos vivir listos con la sangre. Y esos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Oh, gloria a Dios. Y la última, también en Apocalipsis 12, vemos la potencia de la sangre de Jesús. Como dice en Apocalipsis 12, 10 a 12, como dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Es decir, la sangre de Jesús nos arroja nuestro enemigo, Satanás, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Gloria a Dios. Por la sangre del Cordero. Entonces tenemos redención por su sangre. Tenemos poder por medio de su sangre. Podemos vencer el pecado por su sangre. Podemos pasar por gran tribulación victoriosos con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a clamarle a Dios que nos guarde con su sangre, que nos cure con su sangre, que nos ayude a amar la sangre de Cristo Jesús, porque todas las obras buenas que vienen de Dios para nosotros fueron comprados por la sangre. Todas las bendiciones que disfruta hoy en su vida cristiana y en esa vida en su país, vienen por la sangre de Cristo Jesús. Vamos a pie y vamos a orar. Padre Celestial, tenemos gracias por tu sangre. En un momento el Pastor Jimmy va a orar o va a cantar. Yo no sé lo que va a pasar, pero Señor, queremos decirte gracias por tu sangre. Gracias por redimirnos. Gracias por derramar tu sangre. Ayúdanos, Señor, a entender con sabiduría y con conocimiento divino lo que tú tienes para cada uno de nosotros.